Bueno, sí, pueda. es que está lloviendo fuertemente aquí en el sur de Cali y la tormenta sí se fue la energía por unos minutos y pues les estaba contando a ustedes, no sé si Camilo ya se conectó, pues que hablábamos de este libro, el libro que lanzamos el martes pasado en la biblioteca departamental, La Sazón de Mama Emma, ¿no? Que pues no sé, hoy pues vamos a saludar a Camilo y hablar de sus libros, pero en otro programa les podemos contar detalles de este libro que es la historia de la familia vallecaucana, lo León Cuellar, pero ahí hay una serie de muestras de la familia vallecaucana y colombiana en general, ¿no? Me Las imagino, migraciones, sí señor. Freddy, pero me imagino que cuando hablamos de la sazón de Mama Emma es porque hay unas recetas impresionantes. ¿O me equivoco? Claro, es que hablamos de sazón de comida, pero la sazón también de la música que a ella y a los tíos, porque hablamos de toda la familia, la música que les gusta y les gustaba, y también dichos, frases, costumbres. Y por ello, a propósito, usted se lo perdió, Edward, porque otros compañeros sí fueron. Y dijimos, bueno, si vamos a hablar de sazón, vamos a hacer degustación de algo de la comida de Mama Emma. Y pues dijimos, lo más práctico es un dulce desamargado, no solamente que se consume en diciembre, sino en cualquier época del año. Y ahí pues Miguel Ángel, Jaime Freddy, Paul también degustaron el desamargado. Porque sí, claro, dijimos, vamos a compartir, y música, compartimos la música de las tías, de mi mamá, y fue una tertulia muy agradable, muy amena, contando historias y motivando a que todos escribamos historias de nuestras familias. Todos, pero yo les digo, todos en las familias, todos somos la sazón de mamá Emma está en cada familia. La tía que cocina, la abuelita, la hermana, la esposa o el esposo, porque los hombres también hoy cocinan. De los 6 hermanos, yo fui el que menos heredé la sazón de mamá Emma, pero mis hermanos, hombres y mujeres, sí cocinan. Y entonces eso quisimos, hacer una exposición y plasmarle en un libro de 120 páginas, media carta. Y entonces, Edward, Miguel Ángel, Paul, pues qué bueno la producción de los libros. Vamos a conocer lo que hace Camilo, porque es que el libro no pierde vigencia. Recopilar memoria, memoria histórica o hacer literatura, poesía, cuento, ensayo, novela. Hay que hacerlo. Y a propósito, me está motivando y voy a jalonar el segundo volumen de periodistas vallecaucanos en prosa y en verso. Hicimos hace unos años el primer volumen de literatura, no de periodismo, sino de literatura hecha por periodistas. Fueron 30 periodistas, hicimos un libro y vamos a hacer el segundo volumen dentro de los 30 años del Círculo de Periodistas de Cali. Hacer un libro de cada uno de ustedes. Nosotros decimos popularmente, todos tenemos un guardado literario. Hacemos poesía o cuento o lo periodístico, una crónica. Pues se hace uno la noticia y de ahí eligen elementos para hacer una crónica. Entonces la invitación es que trabajemos ello y yo estoy haciendo unos talleres de memoria histórica con niños, con adultos, para que se conozca la historia, no se pierde. Eso fue lo que hice con mi familia, una crónica, una recopilación de historias de familia, de los gustos, la música. Yo les decía, pues lo ideal es las cosas positivas, pero sin desconocer que además de las alegrías hay tristezas, ¿no? Pero las tristezas es para aprender de situaciones que se presenten. Y entonces de eso se trata Edward y compañeros, de este libro que ya ustedes lo conocen y Edward se lo voy a enviar para que lo tenga presente porque lo lea, porque es un trabajo que hicimos, pues yo hice la reportería, pero mis hermanos daban información, mis tías, y pues hicimos luego ya el trabajo de redacción y de compilación, hay unas fotografías y pues a usted le repetiremos, le guardaremos parte de esa sazón que compartimos el martes, el desamariado de Mamá Emma, que una hermana ya de que vive en Palmira, lo hace muy bien. Diga usted, por favor. Listo, entonces entramos en contacto con Camilo Tijera, el hombre que ha escrito varios libros, entre ellos El Sendero de un Secuestro, Huellas del Perdón y El Iris de la Barbarie. Camilo, bienvenido a esta información. Inicialmente contemos a nuestros televidentes, a nuestros compañeros de una vez, ¿quién es Camilo Tijera? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, es Perfecto. un placer estar aquí compartiendo con ustedes en esta tarde lluviosa en Bogotá, que igual que allá ¿Usted dónde eh, está? ¿Usted dónde está, Camilo? ¿En qué ciudad? en Bogotá. También está Y lloviendo.
Sí, totalmente un invierno impresionante, pero eso hace parte de la divinidad de la naturaleza y bienvenida sea la lluvia siempre. Sí, bendita la lluvia, sí, señor. Es un momento para disfrutarlo siempre. Bueno, a ver, les cuento. Mis historias siempre están relacionadas con lo que he visto. Yo nací en un pueblo del Cauca muy cerca a Cali que se llama Miranda, Cauca. Yo creo que todos ustedes Sí, tienen eh, cercanía con Miranda. Está claro, a, sí, lo conocemos. Claro que está, sí. está a 40 minutos. Yo estoy acá en Bogotá hace más o menos unos 20, un poco más de 20 años, porque tuve que trasladarme lo que manejaba yo, la literatura, los guiones, los libretos. Y encontré acá inicialmente en la televisión, después en el cine y ya poco a poco me fui consolidando en esta parte, en lo que hago, que es escribir y sobre todo las historias crudas que no se atreven a escribir muchas veces por desconocimiento, porque hay ciertas prevenciones. A ver, les hablo de mi última novela. Mi última novela se llama El iris de la barbarie. Hace un tiempo atrás a María Elvira Arango, una periodista muy especial que tiene un programa que se llama Los Informantes, hizo un programa sobre la masacre de Tacuello, muy conocida en el Valle del Cauca, porque mucha gente estuvo vinculada indirectamente a esa masacre, mucha gente de Miranda, de Florida Valle, entre Florida y Miranda hay 7, 8 minutos de distancia. Y muchos de esos jóvenes que se fueron terminaron masacrados por un comando que se llamó el Comando Ricardo Franco, formado por un exguerrillero de las FARC que fue echado de las FARC porque lo acusaron de disidente, porque quería formar un comando urbano acá en la ciudad de Bogotá. Entonces, en esa época o sea, mis historias son cronológicas porque las he vivido y tengo una memoria muy especial y ha sido muy sencillo para mí escribir sobre ese tema. En 1989, eh, Javier Delgado era el alias del comandante del Ricardo Franco, el que hizo la masacre en Tacuelló, y él se apoderó de $975.000 en esa época, porque él era la mano derecha de Jacobo Arenas. Yo creo que ustedes recuerdan a quién era Jacobo Arenas de la cúpula de las FARC. Y con ese dinero se fue para Tacuelló, en el departamento del Cauca, y montó sus grupos. Pero alguien en medio de esa ideología, no sé quién le informó y le dijo que su grupo había sido infiltrado por el ejército colombiano y la CIA. Entonces él se llenó de una paranoia y empezó a asesinar a todos los integrantes de su grupo, que los miraba a los ojos, y los que tenían cara de informantes, decía, tú eres, y los torturó y los asesinó. Alcanzó a asesinar 164 guerrilleros. O sea, les estoy haciendo un bosquejo de toda la historia. 164 guerrilleros asesinados y torturados, hasta que las FARC se dieron cuenta de la masacre que estaba cometiendo en contra de sus propios integrantes. Entonces lo declararon objetivo militar y fue cercado por el ejército y varios grupos de la época, el Quintilame, que era el de los indígenas, y el M-19. Entre otras cosas, el segundo hombre al mando del Ricardo Franco era eh, hermano de Carlos Pizarro, el segundo hombre. El
primero era como le digo, el que creó el comando el que creó el comando Ricardo Franco era alias Javier Delgado. Entonces él se desmoviliza, queda solo, pero dentro, o sea, me devuelvo en la historia que había un joven de 17 años que se había ido para integrar las filas subversivas de Ricardo Franco. Ese muchacho, cuando llegó allá, fue encadenado y le salvó la vida, entre comillas, el saber cocinar. Entonces se convirtió en el cocinero del comandante. Durante ese lapso, él encontró una libreta. Esta es una historia divina por todo lo que genera a medida que va pasando el transcurso de esos momentos. Entonces, él empieza a escribir, encuentra una libreta, un lápiz y él empieza a escribir toda la barbarie que puede ver. Cuando él muere por inanición, después de escribir toda esa barbarie, inclusive en ese lapso hay gente de España, fotógrafos de España que van, gente del noticiero TV Hoy de la época que va, porque eso fue en el año 1985, noviembre y enero de 1986, donde sucede la masacre. Entonces, cuando había un cura que subía para darle los santos óleos a los últimos condenados a muerte. Eso me parece espeluznante, pero así fue. Y él entrega la libreta al sacerdote. 5 años después, en 1990, esa libreta llega a manos de la mamá. La mamá era analfabeta, lógicamente no sabía leer, pero tenía una nieta que sí sabía leer. Ella le lee toda la barbarie en esa libreta y cuando termina de leérsela, ella muere de un infarto. Ahí sigue la historia. Javier Delgado es apresado, lo cogen y lo condenan a 19 años a purgar en la cárcel de Palmira. Y después entra como Pedro por su casa y lo ahorca en la cárcel de Palmira. Esto lo atestiguó uno de los integrantes de la cúpula de Gaspar ahora con el proceso de paz. Pues muere él y este fue el último de la cadena. Esa es la historia de la masacre de Campello. Se llama el Iris de Barbarie. Pero allí hay unos apartes de una niña ciega que quedó ciega a los 3 años por un artefacto explosivo en 1993. La niña crece en una casa donde no eran sus padres, llega a los 19 años, a los 19 años alguien la embaraza, tiene un hijo, una hija, eh, niega la paternidad de la niña, eh, ella ya tiene 36 años y la niña tiene 19 años en este momento, 17 años, pero ella se da cuenta a los 15 años, 16 años, que la niña ha sido violada porque le cuenta a una profesora. Esto es a grandes rasgos. Ese es el ejemplo de resiliencia más grande que yo he podido ver en una mujer, porque ella ciega, alguien le preguntó qué quería hacer en la vida. Y ella dijo que ella quería estudiar, que era su mayor anhelo. En este momento, ella está haciendo 6 semestres de psicología en la Universidad de CESI de Cali. Es el ejemplo de resiliencia más grande que lo pueden ver en el Iris de la Barbarie. Y el video está en YouTube, el video que hicimos con ella, donde ella cuenta esto que estoy relatando. En YouTube pueden mirarlo entran el Iris de la Barbarie de Camilo Tijera y ahí pueden ver los dos videos, el demo de la historia que dura 6 minutos 45 segundos y el video de 2 minutos. A grandes rasgos, ese es el Iris de la Barbarie. O sea, todas mis historias son absolutamente crudas
que han pasado de alguna manera por mi retina en la zona donde siempre he estado. A grandes rasgos eso. Sí, realmente es el ejemplo de resiliencia, como le repito, más grande que he podido conocer. Y sobre todo por el momento en que, porque tiene una historia tan especial. Tenía un mes de nacida y su mamá la dejó en una casa para que pues, regresara, después nada más regresó. Y hay un sentido de muy especial en ella. En estos días le preguntaba que qué quería hacer después de que se graduara. Me dice que el mayor anhelo para ella es poder buscar a su madre y abrazarla. Ese es su mayor anhelo. O sea que es una mujer de una sensibilidad única, inteligente y yo creo que merece más que un premio. Es un ejemplo para todos los que podemos ver y mover nuestras manos, tener un movimiento propio y muchas veces no hacemos nada por seguir adelante. Camilo, un saludo cordial. Te habla Paul Andrade. Qué bueno es poder contar con el testimonio suyo, un hombre que ha dedicado su vida a contarnos estas historias crueles, crudas, como usted las llama, y saber que Colombia tiene insumo para eso bastante, que hemos vivido normalizando la crueldad y que seguimos normalizando el vandalismo y la crueldad. Y quisiera preguntarle por El Sendero de un Secuestro, que es una obra suya y que aparece también como relevante en cada una de sus obras. Sendero de un Secuestro. Bueno, Sendero de un Secuestro es el karma del primer secuestro a gran escala que hubo en Colombia. Ocurrió en 1965 y el secuestrado a gran escala en esa época era un industrial exministro del Valle del Cauca llamado Harold Eder, dueño del ingenio Manuelita en Palmira Valle. E inclusive su nieto es el actual alcalde de Cali. Eh, a ver, Sendero de un Secuestro es la esencia del karma, cómo se puede manifestar el karma en nosotros, los seres humanos, y cómo es exactamente la causalidad y el efecto. El único secuestrador que sobrevive en 1965 y es enviado a la isla prisión Gorgona, entre otras cosas aparte, modestia aparte. Yo creo que yo soy el único escritor que ha escrito lo que pasaba en la Gorgona de una manera cruda y muchos de los detalles fueron contados por el secuestrador. A ver, él lo envían a la Gorgona en 1965 solo. Los demás, porque fueron 5 más secuestradores, pero los demás los asesinaron, los paramilitares de la época. Y él lo salvó, paradójicamente lo salvó la llegada a la Gorgona. En 1967, 68, llega por primera vez un papa a Colombia. Creo que Pablo VI, si no estoy mal. Entonces llega el Papa a Colombia y hay una amnistía. Él estaba condenado a la máxima pena de la época, 20 años. Entonces él sale de allá de prisión en 1973 solamente con 8 años de prisión. O sea, toda esa rebaja, los 12 años por su buena conducta, por su dedicación al trabajo, y sale. Cuando llega a su pueblo natal, él tenía una propiedad, llega a esa propiedad y ahí encuentra mármol, se convierte en un hombre rico, pero allí al poco tiempo, a los 3 años de esa bonanza, donde ya no se miraba a la familia ni al señor como un secuestrador, sino como un personaje. O sea, ya el dinero había ocultado absolutamente todo su pasado. Empieza el karma a aparecer
y empieza a terminarle su familia, tenía dos esposas, empezando por una, sus hijos, y a una hija la secuestran y muere exactamente como murió, no igual, pero sí muy parecido a como murió Harold Eder. Y él muere convencido de que pagó aquí lo que había hecho. Ese es el karma del primer secuestro en Colombia. Una historia absolutamente cruda, con unos detalles precisos de lo que pasaba en la Gorgona, donde no existían derechos humanos. El que llegaba a la Gorgona estaba condenado a morir prácticamente por enfermedades venéreas, por abandono o porque le cayó mal a un director del penal y lo mandó a matar. Así es. Entonces, llegar allá era por eso se inauguró esa cárcel en 1962, se clausuró en 1982 o 84 por Belisario Betancur. Ahí terminó la Gorgona, que hoy es una reserva, gran parte contadas por sus protagonistas, los que estuvieron en la Gorgona, a Camilo, grandes. ¿qué géneros literarios utiliza usted en sus escritos? Porque vemos que normalmente una novela es de ciencia ficción y géneros imaginarios. A ver, yo soy un escritor narrativo, yo soy un narrativo y me identifico desde niño. Recuerdo la primera novela que leí por influencia de un hermano, y a los 10 años ya me había leído por ahí unas 10 o 15 novelitas de esa historia, La cabaña del tío Tom, no sé si tú la recuerdas. ¿Recuerdas La cabaña del tío Tom? Sí. 20 Una mil leguas. película, ¿verdad? Hicieron la Sí. película. Sí, 20.000 leguas de viaje submarino y así por el estilo, Genoveva de Julio Brabant, Verne. Julio A ver, Verne, exacto. Entonces esas novelas fueron programando mi vida literaria y me guié como un narrativo y mi estilo narrativo, o sea, en estos días me decía un escritor muy consumado acá en la Feria del Libro, me decía que yo soy de los pocos escritores narrativos que quedan en este país. Las historias las cuento de una manera cruda, pero utilizo una metáfora muy especial. Entonces, por violentas que sean, esa metáfora ya suaviza un poco la sangre que puede existir ahí en cada una de mis historias. Eh, esa es Sendero de un secuestro, pero hay una más muy especial que quiero mucho, que se llama Huellas del Perdón. Esa es esa novela la lancé hace año y medio. A ver, Huellas del Perdón son 10 crónicas contadas por exguerrilleros de las FARC que empezaron desde niños en los frentes guerrilleros y pasaron todo ese proceso y lo salvó el proceso de paz en el 2016. Inclusive el prólogo de esa historia, que en RTBC precisamente me hicieron una entrevista sobre eso. El prólogo de esa historia me lo escribió Hilda Degner. A ver, les cuento quién es Hilda Degner para que tengan un espectro más preciso sobre ella. Es una señora espectacular, es judía, alemana, americana y colombiana. Fue 5 años escaletista y libretista del programa en Univisión que se llamaba Crónicas, que lo acabó el, 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 el COVID en el 2019. Hasta ahí llegó. Ella se llama Hilda Edner y era libretista y escaletista de Daniel Coronel durante 5 años. Fue escaletista y libretista. Me escribió el prólogo y fue impactante por la forma en que interpretó ella y cómo lo describe en ese prólogo. O sea, cada crónica es contada de manera cruda por una niña o un niño que nació en ese monte, en otro país, o sea, de Miranda hacia arriba, de Corinto hacia arriba, de todo el Cauca hacia arriba, siempre ha sido otro país. Y esos niños crecieron en otro país y algunos de ellos conocieron los pueblos con el proceso de paz y en este momento están asentados
en un pueblo con piscicultura, agricultura, ganadería, y se sentaron frente a mí y me contaron unas historias tan crudas que, eh, sobre todo una que estamos a punto de realizar el primer corto con uno de ellos donde llegué hasta las lágrimas porque él me hizo llorar de toda la historia real que vivió sin saber nada del mundo. O sea, el mundo para él existió, pero solo en el monte, solamente vivió de ese monte y respirar aire puro, de masticarlo, de sentir cómo el sol aparecía y al otro día tenía que aparecer, pero sin desaparecer. Y ellos vivieron ese mundo, crearon su propia historia y tienen una buena oportunidad de vida gracias al proceso de paz. Don Camilo, y como guionista, ¿qué nos puede decir? Bueno, como guionista he hecho varios cortos, Espérame en el cielo, es una historia lejos es un contexto social, lejos de la violencia política, pero sí con una violencia social impresionante. Espérame en el cielo y Madres a los 15 años, dedicado a todas las madres adolescentes y el inicio de, de, de esa vida que no se sabe que es vida, sino que se da cuenta de que tuvo una vida cuando al final del fracaso empieza a aparecer una llama y esa llama es exactamente la luz que nos vuelve a reencontrar con una sociedad. Generalmente eso. En este momento estamos, la mayoría de mis guiones los he vendido y usted sabe que cuando se venden ahí se pierde la huella de la huella original. Pero vivo agradecido con Dios y con lo que he hecho a través de mínimo talento que he podido tener para transformar una idea y plasmarla tanto en una pantalla grande como en letras, eh, con un pensamiento completamente claro, ajeno a influencias de ningún tipo, porque me considero un escritor absolutamente neutral. O sea, mi neutralidad ha caminado siempre porque no me he dejado influenciar todavía. Camilo, Camilo, en la neutralidad, qué pena, Freddy, en la sigue, sigue. neutralidad, en la neutralidad que nos plantea usted para su escrito, para sus escrituras, para sus temas, ¿qué tema cree usted, qué tema percibe que necesita conocer la comunidad, la gente del común? ¿Qué tema necesita conocer de la historia de Colombia y del devenir de Colombia? Mira, la gente necesita en ese momento creer en ellos mismos, no dejarse influenciar absolutamente de ningún medio de comunicación. Yo sé que es difícil, pero se empieza por el principio. O sea, hay unos intereses creados que nos han manipulado siempre. Eso es lo que yo no he permitido dentro de mí. Yo he visto los grupos paramilitares, he visto la guerrilla, he visto la delincuencia común, he visto los políticos corruptos, los buenos políticos, y de todo eso que he visto he sacado mi propia conclusión. A ver, yo le decía una vez a alguien hace muchos años que en este país no se puede luchar para finalizar, para tener en cuenta la conclusión, para mirar eso como una conclusión, que acá no se puede luchar por el pan sin luchar por la paz y sin luchar por la libertad. Yo les hablo del pan, les estoy hasta hablando de una lucha económica. Cuando les hablo de la paz, les estoy hablando de una lucha política. Les hablo de la libertad y les estoy hablando de una lucha ideológica. O sea que jamás podemos desvincular una cosa de la otra. Lo que yo veo en el país es que tenemos que seguir con el momento histórico que estamos viviendo después de haber sentido eh,
toda una trayectoria a través de todos los gobiernos y vemos algo diferente, pero que ha sido muy difícil. Y si no se continúa, estamos mirando el abismo de que no tiene escalera. Ya en este momento tenemos que ser conscientes con nosotros mismos y mirar siempre lo que le acabo de decir. No se puede luchar por el pan sin luchar por la paz y sin luchar por la libertad. Una pregunta, Camilo, en esa misma línea de esta respuesta, ¿qué hacemos para masificar la lectura, la escritura? Porque miren, mucha gente tiene una información general vaga en los medios masivos, pero no se preocupa por conocer la historia contemporánea y la historia actual. Entonces, usted escribe, yo escribo periodismo, pero también unos libros y hago talleres de redacción, de motivación a la lectura. Porque sí, lo de la paz que todos anhelamos, pero es que mucha gente tiene unos conceptos equivocados, no conoce la Constitución colombiana. Ayer el presidente dijo, como nos tumbaron la consulta, vamos a acudir a los cabildos. Y la gente, ay, este señor está causando la revolución. La misma Constitución establece un mecanismo, pero la gente no conoce la Constitución. O sea, ¿qué hacemos usted, yo, los periodistas, los escritores, para fomentar, sí, la lectura, la conciencia, conocimiento de la historia y que tengamos otra visión diferente, no la que nos dan los medios masivos, el común de la calle, sino que nos eduquemos más en conocer qué es lo que pasa en esta sociedad? Mira, muy importante tu apreciación y tu visión. No se puede ir a coger un fruto sin antes sembrar el árbol. O sea, Claro, acabas de decir la Constitución, el presidente no sabe que hay otro proceso para buscar la consulta y según lo que me acabas de decir está equivocado. Mira, no, repito, perdón, no, él está acudiendo a que hay un mecanismo en la Constitución. Digo yo, es que la gente del común no conoce eso, no bueno, conoce que la misma Constitución te da ese marco para participar en una consulta o un plebiscito o un cabildo de otra instancia, ¿no? No digo, en el común de la gente no tienen ese manejo, porque ni siquiera abren la Constitución a ver qué es lo que dice la Constitución. Entonces lo que le digo a usted es cómo hacemos los periodistas, los escritores para fomentar la lectura, la escritura, y tengamos mayor conciencia de lo que pasa en esta sociedad, en esta comunidad. vuelvo, o sea, digo, repito lo que dije inicialmente, no podemos ir a coger un fruto sin sembrar el Claro, árbol. La cultura hay que fomentarla desde que los niños aprenden a leer, es decir, desde antes de aprender a leer. claro. Hay que fomentarle la cultura, no entregarles un celular, ¿ya? Y si empiezas yo te hablo por la experiencia propia. Y te decía, a los 10 años yo me había leído cualquier cantidad de libros de ese estilo, de lo que me gustaba. Un niño hoy por hoy son pocos, yo creo que es muy reducido el niño que lo obligan, entre comillas, a leerse un cuento, cualquier tipo de cuento, pero que lo lleve a algo, que le enseñe algo, que le despierte el interés por algo. Eso no lo estamos haciendo. Entonces tenemos que empezar a sembrar el árbol. Y ese árbol es la cultura, porque somos un pueblo ignorante. Entonces, cuando hay un pueblo ignorante, los inteligentes que están arriba se aprovechan de nosotros y nos van a manejar, a manipular y nunca cambiaremos nuestra estructura personal precisamente por eso, porque la gente no tiene la visión de llegar o de mirar más allá del primer paso, porque con lo primero que se encuentran es una oportunidad de cualquier tipo, buena o mala, y esa oportunidad para el vulgo del pueblo, de la gente que no tiene recursos, tiene que aprovecharla. Entonces hay que empezar a cimentar a los niños, a las niñas, como dicen ahora, a los estes, a los otros, a los estas. Hay que sembrar
hay que sembrar esa semilla de la lectura, que la gente se culturice, porque si no hay cultura, estaremos peor que ayer. No digo que hoy, que ayer, al menos ahora tenemos una pantalla, un teléfono y podemos mirar así cosas que nos induzcan, pero que las podemos mirar. Hace 50 años se escuchaba a lo que decía el político por radio y nos inducían al rojo, al azul, al partido que fuese. Esa es la esencia que tenemos que tienen que tener los padres hoy por hoy, sembrar un libro. Mira, qué bueno que llegamos a este tema porque en el corto de Espérame en el cielo, muere una persona, muere la mamá de un niño y el papá es un personaje que tiene dinero, quiere darle lo mejor y lo llega hasta los 15, 17, 18 años. Y en ese lapso le regala todo lo posible, le da un carro, le da todo y le compra los años escolares. Llega a la universidad, termina el bachillerato comprado. Cuando llega al bachillerato y lo compra, el hombre recapacita. Dice, pero ¿cómo yo le di esto a mi hijo si no lo eduqué? Entonces, en vez de regalarle un Ferrari que le había prometido, le regala un libro. Claro, Entonces, el muchacho se ofende, lo trata mal delante de sus amigos, porque él pensaba exhibir su Ferrari, y el hombre muere de un infarto. Y solamente sus palabras al final son, espérame en el cielo. Ese es un corto. Vea, aquí llegó precisamente lo que me acabas de preguntar. Camilo, yo creo que ha sido muy interesante la charla que hemos tenido en el día de hoy con usted. Estamos muy agradecidos por habernos atendido, por habernos prestado este tiempo, este espacio, para contarle sobre sus escritos a nuestros televidentes, a nuestros seguidores, a través de las diferentes redes como YouTube, Facebook y Twitter, en los diferentes programas que nosotros emitimos como Logros Televisión, Comunicando, León Comunicando, Magazine Mi Gente y este servidor con Magazine El Valle. Muy agradecidos, muy amable. Muchas gracias por habernos atendido. Perdón, te voy a dejar un último dato. La novela El Iris de la Barbarie se puede conseguir en Cali. Te voy a dejar el número de teléfono que es de mi manager. Él es el actor Jefferson Gordillo, un actor reconocido del Capo. Muchas historias. Él es mi manager en Cali. La novela la pueden conseguir El Iris de la Barbarie. ¿Puedo dar el número telefónico? Con mucho gusto, yo pueda. señor. Bueno, nada es el 320 320, 368, sí, 3, 320. sí, 320-368-1982. Jefferson Gordillo. Allá pueden conseguir El Iris de la Barbarie con él. Compañeros, no sé si tienen alguna otra pregunta y no, muy agradecidos con... Bien, vea, Paul. No, agradecerle a Camilo Tijera por la presencia y porque fomenta realmente la historia de Colombia, de una parte cruda de Colombia, pero reitero, nos hemos acostumbrado y normalizado la crueldad y debemos salir de ese limbo macabro en el cual estamos. Así que felicitaciones a Camilo, de parte mía, de parte de Logros, tener en cuenta que estamos pendientes de lo que hace y de lo que seguirá haciendo durante toda su trayectoria. Muchas gracias. De acuerdo, en estos días nos veremos por Cali. Un abrazo.